Buenas tardes a todos. Es un placer y un honor también tener aquí a Gonzalo León, con el que hicimos grandes proyectos conjuntos entre la Politécnica y el Santander. Gonzalo es uno de los grandes expertos en estrategia tecnológica e innovación de nuestro país. Además ha escrito el libro, o ha coescrito el libro con Alberto Tejero, de innovación que hemos publicado en nuestra fundación. Pero además Gonzalo es un experto en estrategia tecnológica. Asesora y tiene relaciones con el CSDN, tiene fuertes relaciones con Marruecos, una visión clara del norte de África, del mundo árabe, y como ingeniero de telecomunicación y gran politécnico, pues un conocimiento tecnológico profundo. Entonces, Gonzalo, muchas gracias por venir aquí a contarnos tu saber. Bueno, pues un placer estar con vosotros. No, creo que me han puesto aquí algo, o sea que no necesito micrófono externo. Bueno, es un placer estar con vosotros. Gracias, María, por invitarme a hablar un poco con eso del valor estratégico de la tecnología. Lo quería relacionar con uno de los conceptos que ahora mismo más se está utilizando en Europa, que es lo de la soberanía tecnológica, la imposible soberanía tecnológica europea, pero que yo creo que hay que enmarcarla además en un contexto más amplio. Y es un contexto en el que realmente la tecnología es un elemento clave de nuestra sociedad. He cogido una frase aquí de Carl Sagan de hace ya unos cuantos años, del 96, pero me parece interesante para provocar inicialmente. Decía, mira, tenemos una sociedad en la que la ciencia y la tecnología es fundamental, pero en la que nadie sabe nada. Y eso, decía él, tarde o temprano nos va a estallar. Bueno, pues yo creo que hay algo de razón en ese sentido, y eso hace ahora mismo que la concepción del valor estratégico de la tecnología esté sobrepasando ya lo que es el puro contexto tecnológico, y vaya mucho más allá y se convierta en un arma incluso de posicionamiento de los países en una sociedad que cada vez está evidentemente más criticada. Y voy a intentar ver un poco primero esa relevancia estratégica de dónde viene, por qué el concepto de soberanía tecnológica tiene valor en estos momentos, una referencia a las tecnologías duales, sin entrar mucho en detalle en ese sentido en estos momentos, para luego centrarme en el caso de la Unión Europea y el valor que tiene, por ejemplo, ese concepto de soberanía tecnológica aplicado a algunas de las áreas de tecnologías habilitadoras más importantes. He cogido, por poner un ejemplo, el de los semiconductores, que es un ejemplo típico en los cuales muchos de estos problemas se ven. Para luego hablaros un poco de escenarios futuros. En definitiva, el analizar la realidad solo tiene sentido si tú la integras en una discusión sobre el futuro, es decir, sobre a dónde vamos, en definitiva, cuáles son los escenarios que podemos tener y qué podemos hacer para que ese escenario sea el que a nosotros nos interesa más. Claro que en realidad cuando hablo de que la tecnología ha penetrado en la sociedad de una manera en la que cada vez más el funcionamiento de nuestra sociedad descansa en sistemas tecnológicos complejos, pues eso evidentemente lo sabemos muchos, pero para muchos de los ciudadanos, y estoy hablando del ciudadano medio, pues en realidad todo eso constituido por una serie de tecnologías que le son invisibles y cuyo funcionamiento se da por hecho. Es decir, nadie sabe en realidad por qué cada cosa funciona. Y todo el mundo tiene un chisme de estos en el bolsillo, pero cuyas bases técnicas de funcionamiento no se conocen. Es verdad que no hay que conocer el detalle de las cosas, no hace falta conocer un protocolo de comunicación allí, pero es verdad que uno actúa como si la existencia y el funcionamiento de estos sistemas de los que dependemos todo y de lo que nuestra sociedad depende, pues está garantizado per se y que no hay que hacer nada con ello, ¿no? Lo cual es un enorme error porque de alguna manera banaliza la dificultad en tener operativas una serie de sistemas y además banaliza también la relevancia que tiene para cosas que a lo mejor no tienen nada que ver evidentemente con nuestro teléfono. Y eso está muy asociado al reconocimiento del valor que la tecnología tiene como un elemento estratégico del funcionamiento de nuestras sociedades. Entonces, en ese sentido, afianzar el posicionamiento de cualquier país en un mundo globalizado y muy asimétrico además, ¿no? Tanto capacidades, en rentas, etcétera. Por tanto, de ahí un mundo globalizado y con más riesgos, pues reconoce que es un elemento importante porque pasa a ser una clave también del propio funcionamiento de nuestras sociedades. Además, también se da por hecho otro elemento que es muy interesante, y es que estamos ante una evolución tecnológica muy rápida
que está haciendo que la adopción de nuevas tecnologías y la sustitución de las anteriores pues se hace de una manera continua, y también se da por hecho, bueno, que eso significa que el acceso al conocimiento tecnológico necesario para hacer ese proceso está garantizado, lo cual no es cierto, y nadie se preocupa de, bueno, eso yo tendré acceso como todo el mundo. No es tan evidente. Que tienes acceso a los materiales y componentes requeridos, porque tampoco es verdad. Que además estás seguro que esa posterior distribución de los productos pues llega a todo el mundo en cualquier momento, tampoco es verdad. Y que además esa transición tecnológicamente económica pues es eficiente frente a otros competidores. Da igual lo que yo haga porque los demás van a seguirme. Tampoco es verdad. Y el problema es que además en muchos productos críticos de carácter tecnológico no tenemos asegurada ninguna de esas variables. Pero vivimos bien, o sea, parece que no pasa nada. Yo me sigo comprando un nuevo teléfono, esto parece que funciona, de hecho, pues, la luz siempre funciona, no pasa nada. Es más, el que no funciona durante 4 horas te coloca ya en la primera página de un periódico. Y el que no funciona durante un día es realmente una crisis de gobierno. Porque además de esa tecnodependencia, estamos asumiendo que nuestra sociedad además es capaz de asegurar, no solo en los políticos, una tecnocompetencia también desde el punto de vista político, lo cual, en mi opinión, tampoco está garantizado. No está garantizado nada. Cuando además eso se produce en un contexto en el que cada vez más nos podemos encontrar con eso que aparece ahí de los cisnes negros, utilizar una metáfora de Nassim Taleb del año 2007, aludiendo a que en el siglo XVIII todo el mundo en Europa creía que los cisnes eran blancos, hasta que llegaron los cisnes negros de Australia. Anda, pues los había negros. Esto no lo sabía. Te enfrentas entonces ante algo que, bueno, se ha echado, en mi opinión, demasiado, la metáfora esta, extendiéndola para muchas más cosas. Hay otra de Bulker que me parece muy interesante también, el de Michel, que hablaba de los rinocerontes grises. Porque los rinocerontes grises, a diferencia de los cisnes negros, están allí. Tú les ves, están pastando tranquilamente. Estás acostumbrado a vivir con esos rinocerontes grises, pero nadie sospecha que en algún momento, ¡bumba!, arrancan, embisten y te pilla desprevenido. Dice, hombre, pero ¿no habías visto el rinoceronte gris? Sí, llevamos viéndolo mucho tiempo. El problema es que no nos imaginábamos que de repente iba a cambiar de actitud, porque no entendemos cómo cambia de actitud un rinoceronte, entre otras cosas. Hacemos incluso modelos extraños. Dice, no, mira, yo cuando le miro parece que me mira también, nos sonreímos incluso. Pero eso es muy engañoso, efectivamente. Y hay veces que nos hemos encontrado con rinocerontes grises que más que cisnes negros. Cuando decía que la guerra de Ucrania era un cisne negro, para mí un rinoceronte gris. Por lo menos desde 2014 era evidente que estaba allí pastando delante de nosotros. Lo que no sabíamos es si iba a arrancar o no. Y la discusión era si estábamos preparados o no. Pues desde el punto de vista tecnológico se está produciendo una cosa parecida. Por dar 3 pinceladas nada más. Uno, muy conocida porque está en el día a día. ¿Cuál es la dependencia energética que tiene la Unión Europea? Enorme. ¿Y qué pasa? ¿Es algo que no se sabía? Sí, desde hace mucho. ¿Se daba por hecho que en realidad no iba a pasar nada? Bueno, pues es esa una discusión que en definitiva implica también hasta qué punto estamos dispuestos a asumir una serie de decisiones que muchas veces no son fáciles de tomar, porque son costosas, implica a lo mejor cambios de alianzas, implica inversiones cuantiosas y requiere tiempo. Y entre otras cosas requiere mucha más tecnología para hacer una transición que a lo mejor no está suficientemente madura. Eso, pues pasemos a tecnologías distintas. Y están maduras. Pero la gente sabe lo que significa una tecnología madura. O sea, en realidad ese problema está asociado a que los cambios que afectan aspectos tecnológicos se convierten evidentemente en estos casos en problemas políticos de primer orden y además problemas políticos que implican además un cambio en la posición de los países. También es conocido la dependencia que tiene Europa en relación, por ejemplo, con productos que son sensibles. La Unión Europea hizo un estudio el año pasado sobre la procedencia de 120 y tantos productos que son críticos, 137, sensibles para la Unión Europea en diferentes ámbitos. El 52% viene de China. El 11 y pico viene de Vietnam. Esto de Brasil, de Corea del Sur, de Singapur, de Estados Unidos, de Reino Unido, porque ahí está sacado en la foto porque ya no es la Unión Europea, de Rusia, solo un 3%, de Japón, etc. Pero es que si miramos aquí lo que es Asia y sumamos por aquí Asia en varios sitios, la dependencia en esos productos es fundamental. ¿Y qué damos por hecho?
Pues damos por hecho que en un mundo globalizado, con unas cadenas de suministros que están perfectamente dadas, porque tenemos unos barcos que llevan contenedores sin ningún problema, eso está resuelto. Damos por hecho que yo tendré el producto que requiero en el momento que requiero, al precio que no sé si es el que requiero, pero al menos estoy dispuesto a pagarlo, pero tampoco es verdad. Es decir, que hay una segunda dependencia también en materiales, no solamente en materias primas, sino en productos de los cuales depende la producción industrial europea. Y por poner un tercero, yéndome a algo que se habría trabajado mucho más, bueno, pues si vemos, por ejemplo, de otro estudio que se hizo para el Parlamento Europeo hace un par de años, no llega, pico, en el cual se decía, bueno, ¿y qué está ocurriendo en la producción de servicios digitales masivos? Y esto simplemente tenéis que mirar los detalles de las bolas que aparece ahí, pero esto es Estados Unidos, esto es Asia y esto es Europa. Y aquí tenemos otra dependencia, que ya no está ligada efectivamente ni a las materias primas, ni siquiera a los productos, al hardware. Está ligada a otro elemento que es muy importante, que son los datos. Y resulta que Europa también está en una situación de debilidad frente al control de los datos. Y eso es otro problema importante. Aquí realmente lo que aparece por aquí, aparece Spotify, por ahí, tal, y SAP. Y falta de contar. Esto es lo que tenemos. Luego hay una dependencia triple sobre materias primas, hay una dependencia sobre componentes que necesitamos para nuestra producción industrial y hay una dependencia además en los datos, que es evidentemente el petróleo de una sociedad de información. Otra materia prima importante. Luego la situación de partida no es precisamente adecuada. ¿Se puede resolver con una regulación más exigente? Bueno, con regulación a lo mejor aquí puedes poner cierto orden en esta cosa, poniendo condiciones para la operación de estos grandes elementos aquí. Con regulación no vas a resolver las materias primas, ese problema. Y la regulación en un mercado abierto, etcétera, en el que Bretton Woods se mantenga ad infinitum, no es evidente. No es evidente en mi opinión. Se está produciendo ahí otro problema distinto. ¿Eso qué ha llevado? Eso ha llevado desde hace unos años a empezar a pensar realmente cuáles son las bases, sólidas o no, que tenemos en Europa ante una sociedad que es una sociedad tecnologizada, en la que la tecnología juega un papel fundamental, con tener una política que nos permita alcanzar un nivel de autonomía estratégica para nuestra toma de posiciones. La Unión Europea define eso como la capacidad para actuar de manera autónoma cuando y donde sea necesario y en la medida de lo posible con los países asociados. Muy bonito. Eso implica que tengamos que saber cuáles son los países asociados, como si esto fuese inmutable, tampoco lo es. Y luego también para actuar de manera autónoma, cuando y donde sea necesario, en la medida de lo posible, pues claro, todo está ligado a eso que dice en la medida de lo posible. Claro, en la medida de lo posible significa que efectivamente reconocemos de partida que una autonomía estratégica plena va a ser muy difícil. Es verdad que si tuviésemos una autonomía suficiente en algunos ámbitos, eso va a reforzar una acción, va a reducir la dependencia, va a hacernos menos vulnerables frente a ámbitos como algunos de los que he contado antes, ¿no? Pues, efectivamente, aquí estamos ante un proceso que consiste en convertir la tecnología y su control en una sociedad moderna como un elemento clave para el propio posicionamiento del país, en el que ya no vale una visión exclusivamente naif, de que la tecnología es muy fácil, todo el mundo va a llegar y no te preocupes porque siempre habrá un teléfono chino para poder comprarlo. Claro, cuando hablamos de la soberanía tecnológica, en gran medida estamos fijándonos en una serie de productos críticos sobre los cuales, efectivamente, Gracias. En el que esa soberanía tecnológica además se convierte en un elemento habilitador para conseguir esa autonomía estratégica de la que hablamos. No se puede tener una autonomía estratégica si no tienes un cierto control de algunas de las tecnologías básicas. Y no lo tienes si no lo tienes en una serie de productos críticos. Y eso va a afectar tanto a la visión nacional, y ahí me refiero no tanto a nación de un país, sino incluso a los Estados miembros en un elemento regional como es la propia Unión Europea, o en una visión multinacional, porque efectivamente la Unión Europea tiene que jugar en un campo de juego mucho más amplio. Decía Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, hace unos meses, una frase que me gustó mucho, que decía: Europa debe ser un jugador, no un campo de juego. Y no es lo mismo ser un jugador que un campo de juego de otros, a ser posible. Entonces, claro, eso evidentemente nos obliga a pensar en esos términos.
Desde hace ya 2 o 3 años se está dando importancia a ir definiendo qué es lo posible que se puede hacer aquí cuando estamos hablando de soberanía tecnológica. Esta definición, que el Instituto Fraunhofer del año pasado decía que es la capacidad de un territorio, estado o agrupación de estados, la Unión Europea entra en ese juego, para proveerse de aquellas tecnologías que considera críticas para su bienestar y competitividad. Está asumiendo efectivamente que estamos ante una sociedad tecnológica que obliga a tener cierto control para nuestra propia bienestar a través de la propia generación de dichas tecnologías o bien garantizando su suministro de otros territorios sin que esto comporte relaciones de dependencia unilaterales. Que en definitiva viene a decir que soy capaz de tomar esas decisiones sin depender exclusivamente de otro. Los procesos que ahora mismo están llevando hacia una diversificación de fuentes de provisión de tecnologías, incluso aceptando costes superiores, está asociado también a buscar esa pérdida de dependencia, aunque económicamente tenga un coste. Y que explicar además a la población el coste que tiene precisamente esos procesos de aislamiento. Es decir, que eso es verdad. Y también los costes que significa decir que no a determinadas cosas. Se puede mejorar, por ejemplo, o reducir la dependencia, por ejemplo, de materias primas como el petróleo si aceptamos el fracking en Europa. Ya, pero no lo aceptamos por razones económicas y razones medioambientales. ¿Bien? Es una decisión que una sociedad puede tomar. A mí me parece bien tomarla. Lo que me parece mal es ignorar las consecuencias de eso y explicar a la gente. Mire usted, no queremos hacer eso por estas razones. Y la sociedad es libre de tomar las decisiones que considera adecuadas. Desde luego, desde mi punto de vista, no es posible concebir una soberanía tecnológica de forma autárquica. Estamos ante un mundo enormemente interconectado, se necesitan aliados estables, se necesitan aliados confiables y se necesita, evidentemente, un nuevo reparto de las responsabilidades en cuanto al propio desarrollo tecnológico. Ha habido muchos estudios. Este es un ejemplo también, ¿no?, de los beneficios de una mayor autonomía, si venimos aquí en relación de una dependencia local y una autarquía, pues hay unos picos que no es evidentemente ni la máxima dependencia ni la máxima autarquía. Se puede seguir una cosa en el medio en el que los beneficios y los costes tienen una parte adecuada allí donde yo busco. Si quiero ser más autárquico, mi beneficio va a bajar enormemente porque no voy a ser capaz de hacerlo y el coste va a ser brutal y va a llegar un tiempo que no voy a tener. La ventana temporal para tomar esas decisiones en busca de una mayor autonomía es relativamente corta y en algunas tecnologías muy corta. Y eso hace muy difícil, partiendo desde cero, conseguir alguna cosa. Es verdad que cuanto nos hacemos más autárquicos, cooperamos menos con otros. Si cooperamos menos con otros, la posibilidad de conseguir ese beneficio relativo o derivado de la propia cooperación lo pierdes. Eso. Claro, esto es muy bonito pintado así, lo que hay que buscar dónde está ese punto medio. Es verdad que si encima lo hacemos de una manera inteligente y ponemos en marcha no solo decisiones estratégicas desde el punto de vista de la tecnología, sino que la acompañamos con otro tipo de decisiones políticas y de otro estilo, evidentemente podemos incrementar esa mejora. Es una mejora, en definitiva, en el que le estamos dando más importancia a la tecnología no como un elemento aislado, sino como un elemento clave que tiene que incardinarse con el resto de las políticas a nivel nacional o a nivel supranacional. Es lo que se llama ahora unas políticas holísticas, en el que esto no está alejado de unas políticas educativas, ni de las de innovación, ni las de los servicios avanzados públicos, ni muchas de estas cosas, porque en definitiva se complementan unos a otros y se persigue, evidentemente, un elemento mucho mayor. Pero lo que sí tenemos que hacer es asegurar que esto se puede conseguir, seguramente en un grupo adecuado de países. Esto, no sé si... ¿Hace caso? Sí. Si nos vamos a cualquier... Perdón, he pasado. Ahora. Si nos vamos hacia cualquier tecnología, esto lo hicimos para el CSD con un conjunto de tecnologías hace 2 años y pico ya, en el que analizamos cuál era la relevancia estratégica de determinadas tecnologías. He puesto un ejemplo aquí, para que sirve ahora, la inteligencia artificial, pero podría ser otra cosa, en el cual lo que hicimos, de acuerdo con el CSD, fue seleccionar una serie de factores que considerábamos relevantes a la hora de definir el valor estratégico que tiene una determinada tecnología. Unos tienen que ver con la influencia que esa tecnología puede tener, incluso en el ámbito internacional, una dualidad civil-militar, una superioridad, unas alianzas tecnológicas, pero también para el desarrollo económico de los recursos humanos, el flujo de capitales, etc. Y esto puedes, de una manera
cualitativa, aunque se puede hacer de forma cuantitativa, y estamos trabajando en índices de carácter cuantitativo, bueno, pues realmente lo que puedes definir es cuál es la situación. ¿Cuál es la situación en un momento y cuál es, analizando cada una de esas dimensiones, a donde se podría llegar en un escenario futuro no muy alejado? Y ese estudio se hizo entre el 2020 y 2030 para ver esta es la situación en la que está Europa en un momento y esta es la situación en la que debería estar en el 2030, que no es conseguir valor máximo en todos, pero sí que realmente conseguiría una mayor influencia, una mayor capacidad de reacción sobre una tecnología. Fueron 20 tecnologías distintas, lo cual implicaba un análisis, en definitiva, de una valoración de dónde están las cosas. No importa tanto el número, como decir, mira, esta dimensión es fundamental y hay que abordarla. Esta dimensión hay que abordarla, porque si no la abordas, estás en una situación de inferioridad que puede tener consecuencias a muchos otros tipos. Y para abordarlo hay que hacer muchas cosas, porque este cuadro tampoco se puede distorsionar la imagen enormemente. Hay que buscar una cierta simetría, si se quiere, en este contexto. Yendo un poco más abajo y viendo dónde están los niveles de soberanía tecnológica que podríamos adoptar, una manera de verlo es plantearlo en una serie de niveles, que unos se superponen sobre otros. El primer nivel es un nivel en el que nos preocupamos de tener, evidentemente, los recursos naturales, el acceso a los recursos naturales necesarios. Para muchos, el tener acceso a las tierras raras es un elemento clave en muchas de las tecnologías de la información. Están por aquí en nuestro teléfono, o a combustibles fósiles o a materiales fisionables, por poner un ejemplo. Y eso, efectivamente, implica que no tengas que tener en tu territorio. Es muy complicado cuando tu territorio no tiene esto. O no lo has buscado adecuadamente también, o no es eficiente la acción. Y luego, asociado con eso, las infraestructuras de procesamiento y transporte necesarios, de minería, de redes de energía, de logística, de cadena de suministro, para asegurar que eso esté aquí. ¿Pero eso está aquí para qué? Porque muchas veces no está ahí solamente porque ese es el nivel que tienes que asegurar y nos quedamos en eso. Lo que tienes que hacer es con eso proveerte de lo elemental que necesitas para que tu sociedad sea capaz de fabricar componentes y sistemas cada vez más avanzados. Y eso puede requerir además una investigación, una innovación, tener personas cualificadas, etcétera, que es el siguiente elemento. De poco te sirve esto si el siguiente no lo tienes para tener, digamos, una base tecnológica, industrial adecuada. Pero también tienes que irte a un nivel superior, en donde tienes que conjugar que eso, tenerlo así, tienes que engarzarlo con tus valores y principios en tu propia sociedad. Y eso está asociado también a qué estructura del mercado buscas, cuál es el marco regulatorio más adecuado para evitar distorsiones y cuál es, en definitiva, también la manera en que todo este juego se liga a una serie de principios y valores compartidos de lo que da sentido a tu propio. La tecnología, por tanto, no la puedes separar de un mero proceso de adquisición de componentes, sino que tienes que, precisamente porque es un elemento clave de la sociedad, tienes que enraizarlo en lo que es el conjunto de la estructura social a la que perteneces. Es un elemento clave. Y efectivamente tú puedes encontrarte con que si tú lo comparas dos países concretos con respecto a una determinada tecnología, te puedes encontrar con que unos están más o menos bien, con un grado de autosuficiencia tecnológica más alto en algunos ámbitos y otros que nada. Este ejemplo, con este país que acceso a recursos naturales, está fatal. No tiene nada, ningún problema. Pero a lo mejor está mejor en otros. Ese juego, ese análisis de cuál es en definitiva tu posicionamiento en esos niveles y cómo se compara con lo que tienes en otros países que puedes competir contigo, vuelve a ser un elemento para la decisión. Lo que estoy diciendo de una manera implícita en estos minutos es que la toma de decisión de la sociedad tecnológica avanzada tiene que incorporar la tecnología en ese proceso de toma de decisión en todos estos niveles. Claro, mejorar esa situación, por ejemplo, en el caso anterior, es decir, yo aquí quiero mejorar esto, quiero mejorar esto, quiero mejorar esto, implica tomar una serie de decisiones que van a implicar, evidentemente, cambios de muchos tipos, sobre los cuales tengo que hacer intentando mejorar también los instrumentos con los cuales yo trabajo. Hay bastante estudio diciendo que la autonomía estratégica, ligado a ese concepto de seguridad tecnológica, a su vez depende de una serie de productos críticos que tengo que conseguir. Evidentemente los puedo intentar mejorar mi posicionamiento a nivel internacional en la medida en que sea capaz de poner en marcha una serie de instrumentos. Instrumentos de muchos tipos que los tengo que combinar de una manera inteligente.
Esto está muy ligado a los conceptos de poder duro y poder blando, desarrollados ya por NIE hace ya bastantes años, y quizá uno nuevo también, desde finales de los años 2000, de concepto de poder inteligente, que viene a ser una especie de combinación inteligente de instrumentos coercitivos o instrumentos de influencia, en el que depende de cómo está la situación mundial, el valor y la importancia relativa de unos u otros cambia de forma dinámica en función, evidentemente, de cuál es la situación mundial en la que nos encontramos. Dentro de un análisis que estamos haciendo, estos son, y no pienso explicarlo así todo, un montón de instrumentos posibles que van desde lo más blando a lo más duro, y por tanto se pueden situar en este mapa, en este gráfico bidimensional, diciendo, mira, evidentemente, si yo estoy hablando de una intervención militar, puedo forzar las cosas. La intensidad de poder duro máximo aquí, no hay poder blando, pero si yo me estoy yendo ahí en cooperación al desarrollo, una influencia cultural, me estoy yendo efectivamente a un poder blando y muy poco duro. Y en el medio tienes muchos de los instrumentos que, combinados adecuadamente, están en lo que se denomina ahora el ámbito de los poderes inteligentes. Todos los países están actuando de esta manera. Están actuando de esta manera dentro de lo que se llama ahora la diplomacia tecnológica, como un elemento clave que viene a estar ligado también a esa diplomacia tecnológica, a la capacidad de ser capaz de organizar todo esto, sobre todo en sociedades como las nuestras, de economías liberales, en el que tienes que conjugar la acción de los poderes públicos con el sector privado de una manera que realmente se alineen adecuadamente, lo cual no es tan evidente, y menos con grandes multinacionales a nivel mundial que tienen su propia lógica de actuación. Pero esto en realidad es relevante a la hora de determinar sobre qué actuar. ¿Cuál es el peso del valor que yo le doy a determinadas cosas? Un ejemplo, Europa ha prestado una enorme atención a los aspectos regulatorios, haciendo que uno de los grandes poderes de la Unión Europea a nivel mundial es la regulación de la tecnología, como un elemento clave que hace que otros países se sientan obligados, evidentemente respaldado por un mercado de personas desarrolladas, en un mercado maduro, etcétera, muy grande, suficientemente grande, como para, evidentemente, influir por los demás. Pero eso también asociado es el poder de Bruselas, de la regulación de Bruselas, y se ha visto, por ejemplo, con la Ley de Protección de Datos. El Reglamento General de Protección de Datos se ha usado en Europa y para muchos otros países incluso como modelo. Hemos influido más en otros países con el Reglamento de Protección de Datos, que por la mera copia de nuestros sistemas democráticos parlamentarios. Es decir, es un elemento relevante en ese sentido. Vamos a ver si lo que se quiere hacer ahora sobre inteligencia artificial puede estar también metido en este contexto del poder blando de la regulación, que cuando tú lo combinas con una política arancelaria determinada, con estándares industriales, con despliegue de infraestructuras tipo la ruta de la seda, pero además en el caso europeo con el Global Gateway, etc. Y cuando lo haces además con temas de contratación pública de tecnología y todo eso lo pones junto, te encuentras con que tienes realmente un poder de control sobre la evolución de las tecnologías mayor del que te crees. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que somos 27 países, cada uno con su problema, y que a la Unión Europea le dejamos un poquito de decisión porque todo el mundo quiere salvaguardar sus propias decisiones a nivel nacional. Pero esto realmente es algo importante. Porque además se introduce otra dimensión, que es la de la dualidad. Es decir, aquello que me dice que para muchas tecnologías, además, en estos momentos hay un valor muy superior, dependiendo precisamente de su utilidad, puede ser tanto en el campo civil como en el campo militar o de defensa. Ahí nos podemos encontrar con una dualidad, con sistemas tecnológicos que han sido diseñados de forma integrada desde el principio, desde su concepción, tanto civil como militar, apoyado también porque muchos de los grandes grupos industriales militares son también civiles, y todos están yendo a los dos mercados. Luego internamente esa integración les interesa por mero razonamiento de organización interna, de estructura de sus propios sistemas, pero también estamos yendo a otros sistemas tecnológicos de los que yo llamo dualidad adaptada, en el cual ha surgido del campo civil o ha surgido del campo de defensa, pero luego obviamente se han tenido los procesos de adaptación. No es lo mismo una adaptación civil-defensa que una adaptación defensa-civil. No voy a entrar, no tengo tiempo ahora de entrar en ese juego, pero es un elemento clave. Y luego, efectivamente, la adaptación civil-defensa es la que tiene mayor relevancia actual frente a la defensa civil, que ha sido habitual durante muchos años en la historia de la humanidad y, sobre todo, desde mediados del siglo XX. A partir de ese momento ha empezado a tener mucha más, sobre todo porque los mercados
mercados aquí estamos hablando de miles de millones, no de unos cuantos usuarios de una determinada tecnología, y por lo tanto tiene un peso económico y de posibilidad de inversiones mucho mayor. Está apareciendo otra dualidad, que es lo que he llamado aquí dualidad sobrevenida, que es la dualidad en la cual, ante una situación de crisis, no nueva tampoco, pero quizá la tenga más importancia, porque con las zonas grises y los conflictos híbridos, en realidad no nos hemos dado cuenta que a todos los ciudadanos del mundo les hemos armado sin darnos cuenta. Les hemos dado esto, por ejemplo. Y utilizar esto como un arma no es relativamente complicado. Y todo el mundo empieza a poder comprarse un dron en el Corte Inglés, por decir algo, y convertirlo en otra cosa es relativamente sencillo. Veremos cuando se puedan ver extraer consecuencias con reposadamente de conflictos como los actuales. La importancia que tiene prestar atención a estas tecnologías de dualidad sobrevenida y lo que costaría incorporarlas en el tema. Bueno, claro, este concepto hay que verlo también en relación con la madurez de las tecnologías. Es verdad, hay unas primeras fases, he visto aquí el Technology Readiness Level, de los 9 niveles de la NASA, pero en realidad los primeros niveles son, voy a decirla, neutros en cuanto a cómo esa tecnología va a usar, salvo un par de casos muy concretos. Estamos en un ámbito de neutralidad tecnológica. Al final, los últimos niveles, está claro que va a mercados finales. No es lo mismo un sistema certificado para un sistema de armas que un sistema en operación para una aplicación civil. En el medio es donde yo creo que se está produciendo en este momento, sobre todo con programas de investigación y desarrollo tecnológico duales, una repensada sobre la forma de abordar esto de una manera muy clara. Voy a poner un ejemplo muy clásico. Los programas marcos de investigación de la Unión Europea son programas que se han desarrollado en un campo en marco civil. Eran para aplicaciones civiles. Ya la propia Comisión ha empezado a decir en documentos que be careful, porque queremos ver, por ejemplo, si esa financiación que se está haciendo para proyectos de investigación civil en el contexto del programa marco tienen utilidad dual. Y que lo digamos y que lo sepamos. Se han generado ciertas ronchas, va a implicar cambios regulatorios, por supuesto, pero lo que va a implicar sobre todo es repensar otra vez qué es lo que estás haciendo y a quién sirve. Y de alguna manera nos va a llevar a una sociedad más consciente de lo que tiene que hacer aquí. Y una sociedad más consciente implica que debemos movernos a que, desde el punto de vista de la dualidad, no estamos hablando solo de las Fuerzas Armadas, que son conscientes de esa dualidad desde hace mucho tiempo, ni siquiera de los órganos gubernamentales y de la industria de defensa, que también lo es, sino mucho más, incluso una sociedad civil no privada. Porque eso nos va a llevar a un concepto de capacidad de esa dualidad sobrevenida que afecta en gran medida a personas que están muy fuera de estos conceptos. Tecnologías que efectivamente cada vez más van a ser duales en este ámbito. Evidentemente hay algunas que van a ser de defensa per se y otras que van a ser evidentemente civil per se, porque tampoco tiene posibilidad. Pero en ese marco, en ese contexto intermedio hay de todo. ¿Esto cómo se ve en un ejemplo concreto? Bueno, he cogido el de los semiconductores, porque en el fondo hay que coger uno, y por coger uno estoy hablando de una tecnología habilitadora que todos tenemos continuamente en nuestros bolsillos y en nuestras casas, ¿no? En estos momentos, microprocesadores y sistemas de circuitos integrados los encontramos en todo, prácticamente en todo tipo de sistema que tenemos hoy en una sociedad tecnológica como la nuestra. No voy a entrar en detalle, pero de luego todo el mundo tiene en su casa un laptop, un ordenador, un no sé qué, o un chino, una consola de juegos, un dispositivo médico que se ha puesto porque no sé qué y lo tiene en su casa, algunos tienen una impresora 3D para hacer no sé qué, tienen un smartphone, es decir, no voy a entrar en detalle, pero podemos imaginar que lo que estamos hablando ahí es una tecnología habilitadora prácticamente para todos los sectores económicos. Y desde luego, sin su control no hay soberanía tecnológica posible. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Pues seguimos la situación. En Europa, pues en cuota de mercado, son datos de 2019, son los últimos que he encontrado, bueno, pues Estados Unidos es el 47% del mercado, de la cuota de mercado. Europa tiene un 10%. Un 10%. Dice, bueno, pero eso es del mercado final, está bien. Más hay que tener cuidado porque muchos de estos datos se dan sobre las matrices de las empresas y muchas son multinacionales. Pero en todo caso, un 10%. Pero cuando nos vemos, por ejemplo, a quién es capaz de fabricar semiconductores, estos son datos recientes, muy recientes, del año pasado, pues estamos encontrando que cuando hablamos de fabricantes de semiconductores, el primero es TSMC, Taiwan Semiconductors, el segundo es Samsung,
el tercero UMC también Taiwán, Global Foundries, sí, Estados Unidos, SMIC, China, HGRE, China, SMC, Taiwán, BIS, Taiwán, Devitec, y aquí aparece Israel. ¿Dónde está Europa? No está. La dependencia de la fabricación de semiconductores avanzados europea es brutal. Luego estamos ante una situación que no tenemos una dependencia total en la fabricación de dispositivos, aunque tengamos capacidad de diseño, que es otra cosa distinta, y tenemos una cuota de mercado del 10%. Claro, esta situación nos hace muy dependientes. Y además vemos cómo son los flujos para conseguir que algo llegue al destino de un dispositivo. He cogido este mapa que es muy bonito, esta figura, porque dice, es una figura centrada en el Pacífico, y quizás hay que empezar a ver los mapas cada vez más, ¿no? Centrados en el Atlántico. Pero lo que es verdad es que aquí estamos una cosa de que Raw Materials aparece por aquí, después de eso aparece luego del otro lado, viene para acá, viene para allá, y después de 4 vueltas al año tengo el producto. Y aquí hay muchas cosas que pasan por zonas muy complicadas. Claro que todo el mundo sabe que eso es un problema y sabe que la resiliencia de las cadenas globales de suministro es un elemento fundamental. Pero lo que es verdad es que la Unión Europea no dispone de capacidad de fabricación de circuitos integrados de inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Van a ser relevantes? Para el futuro sí, enormemente relevantes. Renunciamos a eso y nos quedamos, por ejemplo, en circuitos integrados de 22 nanómetros, que es una tecnología más consolidada, porque es la que la industria del automóvil lo necesita hoy día. Cuidado, porque eso puede resolverte un problema, pero te deja un agujero enorme para tu capacidad de decisión tecnológica en el futuro. ¿Qué quieres hacer? ¿Resolver un problema para que la industria del automóvil sobreviva ahora o posicionarte para el 2030? Desde luego, en este momento la dependencia de redes globales de suministro es muy elevada. ¿Alguien sabe lo que va a ocurrir en esta década en el mar de China? Porque si hay un problema en el mar de China, en esa tabla que he visto antes, y nada sale ni de Japón, ni de Taiwán, ni de no sé qué, y además nadie pasa por el estrecho de Malaca, pues no sé muy bien. Porque desde luego estamos ante una situación muy complicada. Claro, eso ha asustado a todo el mundo, es verdad, y hay una ambición que se ha convertido en una estrategia política de Europa diciendo, oye, quiero convertirme en un líder industrial. Se ha vuelto a romper, sí. Debe ser por mi voz. ¿Esto suena? Sí. Evidentemente mejorando además cuál es el peso de la industria en Europa. Estamos en un peso muy bajo. Hemos dejado caer la industria durante muchos años y recuperarla a ese 20%, que tampoco parece que sea una cosa del otro mundo en el 2030, va a implicar muchas cosas. Evidentemente tenemos que reducir dependencias actuales, debemos de actualizar o acelerar, mejor dicho, la digitalización de los procesos de producción, o la industria 4.0 llega aquí de una manera definitiva, o vamos a tener problemas, y tenemos que invertir mucho más en I+D, en bienes de producción, etc. Claro, ahora mismo lo que se ha planteado por parte de la Unión Europea hace un mes, en febrero, es lo que se llama la ley de los circuitos integrados, la CHIPS Act, en el cual pues, se pretende poner 43.000 millones de inversión, que es una cifra así que asusta mucho. En mi opinión, aquí hay dos problemas. Primero, esto no es suficiente, porque los demás no van a estar quietos. Es otra cosa que aquí se hace muchas veces. Tú estate quieto que yo a ver si llego. Oye, aquí no se va a quieto nadie. Y en segundo lugar, esto hay que ponerlo de acuerdo. Hay que poner de acuerdo a 27 países en este esquema, lo cual va a ser lento. Y aquí la ventana temporal sobre la que podemos actuar es muy pequeña. ¿Qué puede ocurrir hacia el 2030? Y esto ya es una elucubración de carácter personal. Yo estaba analizando 3 escenarios. Un escenario de Europa soberana, en el que adquirimos el pleno control de una serie de tecnologías básicas que nos parecen fundamentales para asegurar nuestro posicionamiento en el mundo. Un escenario, por el contrario, de Europa dependiente, en el que, bueno, sí, mantenemos ciertas capacidades de I+D, de diseño en algunas tecnologías, pero en realidad asumimos que somos lo que somos, no lideramos el desarrollo mundial de tecnologías emergentes y asumimos también la dependencia de proveedores externos. O, en definitiva, vamos hacia una Europa dependiente, que sería el escenario de seguir como estamos, y llegar ahí. O podemos entrar a un escenario tercero aquí, que he llamado Europa focalizada en algunas cosas, con sólidas alianzas tecnológicas, en las que tengamos una capacidad de relevancia en algunas tecnologías emergentes y en las demás tengamos una estructura suficientemente resiliente como para reducir algunos de los riesgos derivados de esa absoluta dependencia que hay.
Claro, el escenario focalizado, que es el que yo veo más factible, aunque no echo en saco que el de dependiente se perpetúe, bueno, pues sería al menos aquella de que con una cierta capacidad y recursos limitados nos concentramos en algo. Concentrar en algo es muy difícil, porque concentrar en algo políticamente implica decir que los recursos los pongo ahí y no ahí. Y siempre hay alguien que ahí está mejor que ahí. Siempre decía yo cuando discutía en Bruselas muchas de estas cosas, que decía, claro, es que el sistema alemán es isotrópico. Mires a donde mires hay gente haciendo cosas. Pero claro, tú puedes lanzar aquí la brújula hacia ahí y en España no hay nadie. Es decir, que esa decisión no va a ser una decisión sencilla y está ligada a un tema viejo ya en la política europea, que es la especialización tecnológica de los países. Algo que países como el nuestro, una potencia media en Europa, pues tiene una cierta resistencia a aceptar eso como un modelo de definición estratégica europea. Lo que ha Estado miembro en ese sentido mantiene unas políticas nacionales y tecnológicas, acepta el liderazgo europeo en un cierto conjunto de áreas, que está dispuesto a cofinanciar, y que mantiene, eso sí, pero como es una estrategia focalizada para el resto de las cosas, pues una visión optimista de que los intercambios comerciales, tecnológicos entre países van a seguir siendo estables. Y que además lo podemos conjugar con una serie de defensa de valores y principios compartidos europeos. Cuando colaboramos con otro, vamos a pedir reciprocidad también en esos valores. China no pregunta eso en su expansión de la ruta de la seda. No da la paliza a los demás países diciendo, o a usted o va por esta línea de principios y valores compartidos. No. Como europeos, si queremos preservar esto, cuidado que va a hacer determinados problemas o limitaciones aquí y evidentemente va a tener limitaciones sobre el conjunto. Claro, en ese sentido, y esto es de brainstorming internos, dice, yo ahora puedo decir, ¿cómo sería la Europa en el 2030 si el escenario focalizado es el que se desarrolla? Bueno, pues estaría con un conjunto muy limitado de sectores en que lidera el desarrollo. Es verdad que suministros tecnológicos esenciales que dependen de alianzas tecnológicas con otros países bien asentadas en acuerdos internacionales, una generación de conocimiento científico emergentes mejorando la cooperación público-privada, y esto implica también muchas cosas, con unos programas marco que han incrementado sus presupuestos y una mayor sinergia con lo que se hace a nivel nacional en los 27 países, con un número mucho mayor de empresas disruptivas de base tecnológica que se desarrollan en Europa y no que se crean en Europa y se desarrollan en Estados Unidos, se escalan en Estados Unidos, es un problema que tenemos. Sigue persistiendo un déficit de recursos humanos especializados en algunos ámbitos, pero que está de alguna manera compensado por una serie también de procesos de migración especializada adecuada a eso, y eso lo empezamos a ver en temas de algunos, como el de inteligencia artificial, desarrollo de tecnologías duales aceptados socialmente y nuestra defensa fortalecida con actuaciones tecnológicas conjuntas que nos permite de alguna manera incluir la tecnología también en instrumentos que pueden ser de un carácter más duro que otros que puramente son blandos. Bueno, eso efectivamente nos lleva a una Europa muy diferente. ¿Cuál es la que tendremos? Bueno, esto va a depender de nosotros mismos. Va a depender de varias cosas, en mi opinión. Va a depender, primero, de una capacidad de reconocer el valor fundamental que tiene la tecnología en nuestras sociedades y el valor fundamental que tiene incorporar la estrategia tecnológica dentro de las tomas de decisiones de una sociedad compleja, en todos los niveles. La tiene también, evidentemente, de que en este sentido tenemos que aceptar una serie de riesgos. ¿Cuál es el nivel de riesgo aceptable por nuestra sociedad? En algunos casos nos hemos puesto, bueno, evidentemente unos listones muy altos en esos listones de riesgo. Por ejemplo, por irnos a la medicina, pues evidentemente todas las entidades que en cada uno de los países controlan el acceso de los medicamentos a los pacientes, tienen un mecanismo incluso de calificación de un dispositivo médico en función del riesgo para el paciente y la sociedad lo ha asumido perfectamente. En otras cosas no tanto, porque tenemos todavía un riesgo muy orientado a algunos ámbitos y menos en otros. Fíjate, incluso los riesgos medioambientales son asumidos a medias todavía y con enormes discrepancias entre unos países y otros. Desde luego, está claro que alcanzar un nivel suficiente de soberanía tecnológica para conseguir esa autonomía estratégica es un hito que la sociedad en conjunto tiene que hacer. Si no, desde luego vamos a tener un problema. Y vamos a tener un problema porque va a ser difícil que sin eso podamos ser algo en tecnologías emergentes muy importantes para el futuro. No estimo
que estemos haciendo el esfuerzo necesario, por ejemplo, para que Europa en el 2030 sea un actor fundamental en el ámbito de la tecnología cuántica. ¿Están haciendo esfuerzos? Sí. ¿Están poniendo dinero? Sí. ¿Tenemos una base industrial sólida detrás? No. Y eso es algo que, desde luego, nos implicaría, al final, analizar bien esos escenarios, no como un trabajo personal, sino como un trabajo colectivo, porque, en definitiva, es un trabajo colectivo para Europa, analizar realmente cuál es el marco para la reflexión sobre la soberanía tecnológica y saber, en definitiva, las consecuencias que eso tiene. Bueno, pues en estos minutos lo que he querido, María, Maite, es daros una visión un poco general desde mi punto de vista de por qué estamos ante un problema que no se trata simplemente de que seamos soberanos sin más, sino que en definitiva nos estamos jugando nuestro futuro. Muchas gracias. Creo que estaba ahí, verde. Muchas gracias, Gonzalo. Te voy a hacer varias preguntas / reflexiones. Para abrir boca. Yo creo que me salen preguntas / reflexiones que son las siguientes. En primer lugar, creo que no hay una conciencia bien desarrollada entre los ciudadanos europeos de que la única opción posible para cualquier ciudadano europeo en cualquier país es, siendo imperfecta, la construcción europea. Y ese tema, por lo que sea, está en cuestión, pero no está suficientemente desarrollado, explicado, y debería tener muchísimo más apoyo social. Esta es una primera reflexión. Y por tanto, no sé lo que habría que hacer. O sea, mi pregunta es, no sé lo que habría que hacer, pero si el pueblo que vota está viviendo en una reflexión donde se pueden creer que cualquier país puede hacer una política nacional en el mundo que se viene, creo que ese pueblo no se está enterando de nada. Y me voy a la Francia. Y vamos no a España, sino vamos a Francia, por ejemplo, que es un pueblo, supone una democracia más madura que la española, se supone, tal, pero nos podemos ir a cualquier país europeo donde el problema de el que está de a pie no entiende bien eso, no está explicado. Eso es una consideración. La segunda consideración es la necesidad de pensar el mundo entero, sistema abierto versus cerrado. No se pone encima de la mesa ese debate y entonces se sustituye por debates emocionales de no me gustan los americanos. Ya, pero los americanos es sistema abierto. Y la alternativa son sistemas cerrados, muchos, varios sistemas cerrados, y eso no está explicado tampoco. Entonces, Europa tradicionalmente forma parte de un mundo abierto, y por eso ha sido más próspero, etc. Eso no está explicado y el debate sistema abierto versus sistema cerrado tampoco. Y entonces ya no es un problema de si manda China o manda Rusia o manda los americanos o tal, sino siempre todo el mundo quiere mandar, pero en un sistema abierto funciona de una manera, hay algunas reglas, y en un sistema cerrado te ponen los tanques en la puerta si te equivocas, lo más mínimo. Entonces ese debate no está, sistema abierto cerrado, para luego decir cómo construyes un sistema abierto y en qué lado estás. Y ya entrando en Europa hay un tercer debate importantísimo que tampoco está, que es no ya la construcción de la unión bancaria, que se habla mucho y que se dice que en el 2028-30 esté, sino lo que sería los mercados de capitales europeos. Es decir, si tú quieres estar en un mundo abierto y quieres estar en un mundo abierto jugando un papel, si tú no desarrollas una estructura de mercado de capitales equivalente al americano o al inglés, tú vas a tener siempre una enorme desventaja. Y es que toda la creación que hagas, si estás en un sistema abierto, toda la creación que hagan tus startups acaba escalando en el otro lado. Porque en el otro lado hay una estructura de mercado de capitales
que reconoce el valor. Entonces, una startup española que ha hecho un enorme esfuerzo y al de la startup le pagan 50 millones por su cosa, que a lo mejor no vale 50, vale 500. Pero se la pagan los 50, el español coge los 50 y me voy a la playa. No hay una estructura de mercado de capitales en Europa que apalanque lo anterior. Si no se desarrolla ese tema que se lleva hablando muchísimo tiempo, pero que no se está haciendo, por intereses nacionales, por tal, por cual, que conlleva y que exige la unión bancaria, si no se hace eso, toda la creación acaba, ya no digo en Estados Unidos, digo en Inglaterra. En el mundo que sí entiende eso. Y entonces luego nos cabreamos más. Entonces decimos que el problema son los anglosajones, que cómo mandan, cómo son los anglosajones, cómo son tal. Incluso algunos acaban diciendo que yo quiero ser ruso y quiero ser chino, sin saber lo que quiere decir ser ruso y ser chino, porque no viven ahí. Y si vivieran ahí no lo dirían. Y entonces tenemos un lío morrocotudo montado. Entonces yo creo que la suma de todos estos conceptos no está. Y está encima o al lado de esa visión holística que decías antes. Si te contesto a este conjunto de preguntas. Vamos a ver, en la primera, yo creo que hay razón en la primera cosa que dices de que no hay una conciencia europea. Yo no creo que la soberanía tecnológica europea se pueda conseguir, pero de luego lo que estoy seguro es que la soberanía tecnológica de Burgos no es posible. Y aquí, digo Burgos por decir algo, ¿no? Y estamos muchas veces sí, pero bueno, estamos muchas veces viendo unas estructuras de toma de decisión ecológicamente limitadas que no es posible en un mundo globalizado como el actual. Eso no es posible. No hay una relación, evidentemente, uno de los déficits clave y graves que ha habido en los últimos 20 años en Europa ha sido que no ha habido pedagogía sobre lo que ha supuesto la creación de la Unión Europea. O sea, es un primer tema. O sea, yo doy clases en un máster sobre economía y gestión de la innovación, en el que una de mis asignaturas es evolución de las políticas de I+D innovación de la Unión Europea. Estoy hablando de alumnos de máster, en los cuales el conocimiento a principio de qué estamos hablando en Europa es muy limitado. No me refiero para los que vienen de China, que lo puedo entender, sino los que vienen de aquí. Es decir, que en definitiva no hay una conciencia de lo que eso supone. Y eso es un primer problema. Es muy difícil hacer decisiones a nivel global cuando tú no tienes asumido lo que significa ese concepto de identidad global y por qué lo tenemos que defender. Ante la pregunta de ¿por qué defiendes Europa? Pues es una pregunta en la que hay que hacer pedagogía, ¿no? Uno no nace sabiendo eso. Y yo creo que ahí hemos fallado porque hay un exceso de nacionalismo excesivo sobre cosas en las cuales realmente, como es la tecnología, es imposible tenerlo. Y yo creo que ahí hay un primer problema. El segundo, sobre los campos abiertos y de los mundos abiertos y cerrados. Yo estoy evidentemente, estamos viviendo en uno de los que podemos denominar mundos abiertos, por seguir tu terminología. Lo que sí es verdad es que vamos hacia un mundo multipolar, en el que no que los países sean abiertos uno aisladamente, sino que se está configurando una serie de bloques que tiene también consecuencias tecnológicas y que no me extrañaría que llegásemos a una Internet de un bloque A y una Internet del bloque B, ya hay sistemas de navegación A, B y C, etcétera, y que por tanto efectivamente es un problema. ¿Va a ser un problema fácil de resolver? Yo no lo creo. Yo creo que en estos momentos lo que es verdad es que esa idea de que la historia ha terminado con Fukuyama y por tanto Fukuyama y decir, pues nada, la democracia liberal se ha impuesto tras la Guerra Fría, no es verdad. Y estamos ante un proceso en el que vamos a tener que aprender a coexistir, que no quiere decir a tener aliados simples, sino a saber coexistir en un mundo dividido en grandes bloques, con efectos tecnológicos asociados. Por eso es evidente que algunos temas, como el de los semiconductores, hay que abordarlo desde una óptica que no es la pura óptica económica ni la pura óptica estratégica tecnológica. Es más, va más allá. Hay que insertarlo en un concepto mucho más general. Claro, me decías también que por qué, en definitiva, Europa ha fracasado en tener un mercado de capitales de riesgo que permita que esas empresas crezcan. Bueno, yo diría que se está intentando. Vamos a ver, ¿la situación ha cambiado? Sí. Si miramos las cifras y lo que se ha puesto en marcha, pues a partir del 2021, desde el año pasado, con el European Innovation Council, por poner un ejemplo, por parte de la Unión Europea, evidentemente se quiere abordar ese tema. Se ha puesto mucho dinero, se está movilizando al propio Banco Europeo de Inversiones, etc. ¿Que va a ser suficiente?
Bueno, aquí nos enfrentamos con otro problema. Yo no creo que el problema sea de capitales, es un problema de una regulación en la que todavía el riesgo empresarial se considera difícilmente aceptable y tenemos legislaciones todavía en las que tienen que avanzar mucho más. Yo estoy en contacto con muchas empresas que en la segunda ronda se van a Estados Unidos, ¿eh? Y es evidente porque además, entre otras cosas, dices, bueno, consigo dinero de un fondo de inversión americano, pero me quedo donde estoy. No es verdad, porque ese fondo te va a obligar a tener una sede allí. Es decir, ¿qué está haciendo Europa? Europa es consciente primero de ese problema, muy consciente, que está cambiando las cosas para que eso pueda cambiar también. ¿Qué es suficiente lo que está haciendo? Bueno, eso es otro lado. Para mí no es suficiente, debería focalizarse más y hay algunos ámbitos que nos podemos jugar mucho más en el futuro. Sobre todo en aquellos ámbitos de la creación de startups, por ejemplo, en un campo, por ejemplo, que de las tecnologías duales, la seguridad en defensa, en lo cual tenemos que hacer mucho más en Europa. No podemos estar basándonos simplemente en grandes empresas como un club cerrado, porque allí no se va a generar una tecnología y no hay más que ver cómo está reaccionando Estados Unidos y veremos si la NATO pone en marcha Diana, que es una estructura que puede ser interesante a efectos tecnológicos y la podemos poner en marcha. No son problemas fáciles, pero yo creo que hay que empezar por el principio y es concienciar a la población europea de lo que se está jugando aquí, que en mi opinión no está concienciada en absoluto. Si no, los demás no van a tener resolución, porque no hay una presión política clara. Vamos a ver las siguientes elecciones, cuántos partidos políticos ponen en sus programas electorales algo de esto. Y luego lo saben explicar, porque poner una página de alguien preguntando a alguien y ponerlo allí, en la página 33 de cualquier programa, pues es relativamente sencillo. Pero hay que ir un poquito más. Bueno, no sé si te... Más preguntas. No sé, es que como que parece todo esto evidente y muchas gracias porque me ha encantado un poco no solo el planteamiento, sino que planteas también un método de trabajo, ¿no? Un método de poder diseñar todo esto, de análisis. Todo esto, el problema no es que realmente no somos una unión. O sea, estaríamos en la misma circunstancia si realmente fuésemos un país como Estados Unidos, si Europa fuera realmente una unión, si no fuera un mosaico de... Facilitaría las cosas. O sea, efectivamente facilita las cosas. Facilita las cosas, porque en muchos casos al final, yo que he estado en reencarnaciones anteriores viviendo muchas resoluciones del Consejo, intentando sacarlas, al final el intento de tener un acuerdo te obliga a ir rebajando tu grado de tu nivel de ambición en cuanto a la resolución que sacas. Bueno, quita esta frase porque a estos dice que no y si no tal, te tanteas 2 veces, 3 veces y al final te das cuenta que o la quitas o tal. Bueno, el otro... Yo me he llegado a pasar una tarde entera en Bruselas buscando un verbo. Un verbo que no crease problemas y que de un mundo must está prohibido, should casi sí. Es decir, y al final encontramos lo de stimulate con ayuda de un irlandés, ¿no? Porque eso al final cuando llega uno a su casa puede decir, ¿has llegado a algo? ¿Te has comprometido a algo? No sé. Estimularlo puede hacer poniendo dinero dando una palmadita en la espalda. Claro, pero eso ha rebajado brutalmente el nivel de ambición de lo que podemos tener colectivamente. Y efectivamente eso es un problema. Claro, uno de los problemas está derivado de que en muchos casos tenemos que conseguir una unanimidad. ¿No se acuerdo? Lo estamos viendo estos días, ayer, hoy. En decir que podemos poner a Rusia una decisión sobre unos plazos para que da un embargo. Claro, hay que conseguirlo por unanimidad. O sea, unanimidad. Basta con que un país diga que no. Entonces, ¿qué queremos hacer? Entonces ya aparece un problema mucho más de fondo, que es ese concepto que tú hablabas de esa unidad. Yo soy europeísta, lo reconozco, lo defiendo así desde el principio. Creo que el esfuerzo que ha hecho Europa por encontrarse a sí misma después de la Segunda Guerra Mundial merece la pena, ha merecido la pena, y yo creo que merece la pena seguir luchando por ello, es mi opinión. Y intento transmitir a las nuevas generaciones ese valor, que lo tiene en sí mismo, que no quiere decir que todo el mundo lo entienda. Yo respeto otras opiniones, pero me parece que eso es un elemento fundamental. Ahora, eso implica también una cosa que es muy importante, que es saber, digamos,
renunciar a determinados aspectos de sus competencias y de soberanías competenciales y dejarlas en manos de un ente extraño, que nadie sabe lo que es lo que hemos construido la Unión Europea. Es un, yo decía que era un objeto político no identificado, ¿no? Y efectivamente con este esquema yo creo que es necesario. Pero yo creo que tenemos que movernos en ese ámbito. No podemos luchar con un mundo así. No podemos luchar con un mundo que está organizado de una manera distinta y que hay países enteros de la Unión Europea, de nuestros 27 con derecho a voto, que tienen menos población que un barrio de Shanghái. Muchísimas gracias por la exposición. Muy interesante. Pero en la Unión Europea, ¿hay alguien haciendo estrategia de este tipo? ¿O hay alguna estructura pensada para hacerlo? Porque sí, de acuerdo con lo que se acaba de decir, efectivamente, más Europa significa renunciar a las capacidades, a lo nacional, ¿no? Un poco. No sé si todos estamos preparados para eso tampoco, ¿no? Pero bueno, ¿hay alguien más allá en algún sitio que pueda hacer? Creo que hay vida más allá de los propios órganos comunitarios. Vamos a ver, efectivamente hay estudios de análisis que están realizando por la Unión Europea en ese sentido. Otra cosa es que tengan la suficiente fuerza para poder llegar a buen término. Es otra cosa distinta. Yo creo que la Unión Europea, sobre todo la Comisión Europea, ha hecho un cierto esfuerzo en este ámbito de poner encima de la mesa documentos, de pedirlos, de trabajar en ello. No le corresponde a la Comisión Europea tomar decisiones. La Comisión Europea tiene la capacidad, está bien, y el derecho de iniciativa, una cosa es la iniciativa, y efectivamente eso está. La iniciativa de Chips Act, por poner un ejemplo de los semiconductores, la ha puesto en marcha la Comisión Europea, está encima de la mesa desde febrero. Claro, ha coincidido que está 15 días antes de empezar la guerra de Ucrania y por lo tanto, pues bueno, pues ahora ya eso parece que es menos importante. Cuando nos demos cuenta que después habrá que tener otro tipo de dispositivos y no los tendremos y no sé qué, la gente se dará cuenta muy tarde. Pero hay gente trabajando, pero yo creo que lo que no hay es una conciencia de la urgencia de las cosas. Es decir, cuando ahora nos encontramos, como que es además de procedencia militar, y lo vas a entender bien, es decir, ¿podemos aprovechar realmente los fondos adicionales que va a haber para desarrollar una tecnología dual y tal? La pregunta se la hice al secretario general de ADEGAM hace 2 días. Y claro, es decir, bueno, es una lista ya, pero al final, ¿qué va a ocurrir? Al final, ¿qué va a ocurrir? Es que al apremio de disponer de determinados equipos, hace que al final Alemania va a poner mucho más dinero, pero va a comprar F-35. Es decir, que lo que va a ocurrir es una mayor dependencia todavía de Estados Unidos de la que había y una ralentización de los programas europeos, porque esos programas europeos van a tener resultados en el 2038-30. Muy tarde. Claro, pero es que siempre va a ser muy tarde si los acontecimientos de la urgencia te obligan a tomar decisiones sin un horizonte temporal mayor. Y eso es un problema que además algunos yo creo que se congratulan, ¿no?, de esa dificultad de tener una previsión hacia adelante. Es decir, puede ocurrir que no consigamos un desarrollo a pesar de hacer todo eso, porque la urgencia de la toma de decisiones te impida tomar decisiones tecnológicas cuya madurez te va a exigir años, porque tienes problemas que resolver inmediatos. Y eso es un problema, Europa, porque ¿quién tiene las soluciones ya disponibles? Muy pocos. Y Europa no en todos los sitios. Una palabra de JMI, que no sé quién es. José María Insenser, amigo. Hola, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos. Ya me ha encantado, me ha encantado lo que has dicho y tal. Yo, estoy ahora trabajando en bastantes cosas del tema de semiconductores con la Unión Europea y estamos con el tema del IPCI y lo que te quería comentar es, digamos, que bueno, que en el fondo también va unido un poco al Chip Act, es que todo eso lo que estoy viendo es que se retrasa de una forma brutal. Y, digamos, muchas empresas y gente que tenía interés y tal, estoy viendo que pierde la ilusión, ¿no? Entonces, bueno, la ilusión, las ganas, porque han venido otras cosas, tal y tal, y todo lo que había en un momento se logró, digamos, concitar un gran esfuerzo, ¿no?, para tirar adelante eso, pues la gente
muchos de ellos dicen, pues yo no sé si voy a empezar este proyecto, no sé si me voy a retirarme, igual tengo un socio americano que no sé qué. O sea, falta esa capacidad de confianza en los proyectos que lidera la Unión, ¿no? En cierta manera. O sea, lo que quería era confirmar lo que acabas de decir, que lo confirmo porque lo he vivido, ¿no? Yo creo además que eso que te refieres, que es un proyecto especial incluso para que las ciudades de Estado se interpreten de otra manera y con Eso ayudas es de implicación industrial muy fuerte, muy importante. evidentemente ha estado pensado también para una industria que en Europa, y tú sabes bien lo que ha ocurrido allí, es que algunos sectores como el del automóvil han pretendido también que ese proyecto les sirva para reducir su dependencia del tipo de circuitos integrados que necesitan. Correctísimo, correctísimo, sí. Sí, sí. No es posiblemente lo que necesita Europa si tenemos una visión más a largo plazo. Mm. Incluso para la propia industria de la automovilística. Si nos vamos metiendo cada vez más hacia el vehículo autónomo, nivel 5, hacia final de esta década, va a tener que disponer de chips de inteligencia artificial. Que Sí, no son los de 22 nanómetros normales que tú puedes poner en una foundry, que encima lo que vas a hacer es decir a una empresa de fuera que te ponga la foundry aquí, que por lo menos has acortado la cadena de valor, ¿no? Y de provisión. Pero eso no quiere decir que ha mejorado la soberanía tecnológica, sino que lo tiene más cerca. Esa es la única opción. Yo creo que Europa tiene que preocuparse, no digo que no tenga que atender a un sector como el del automóvil, que tiene una importancia muy alta en Europa, en empleo, en PIB, etcétera, pero también elegir 3 o 4 nichos de futuro en los cuales quiera ser líder en el 2030. Y eso es lo que todavía no he visto, y tampoco he visto que ni el ICEI, ni las empresas, ni en los grupos de trabajo en los que tú estás, se está planteando claramente cuáles son esos nichos de actuación que nos permita tener, de alguna manera, un liderazgo a final de esta década en algunas cosas. Que evidentemente no pueden ser en todas, tendrá que ser en 2 o 3. Y en esas 2 o 3 hay que saber en qué queremos estar, dónde queremos estar y con quién queremos estar. En ello seguimos trabajando. Vamos a ver si estoy 100% de acuerdo con lo que dice, 100%. Pero bueno, cuesta, ¿eh? Cuesta porque la gente, lo que tú dices, cada uno ve lo José suyo. María, que no te da culpa a ti, pero que... No, hombre, por mucho favor, menos. ya sé, lo hago por deporte, o sea que ya ves. Pero que en principio sí se nota que la gente le cuesta mucho renunciar a lo que él cree, ¿no? Y eso es complicado. Es complicado porque Claro. hace Es que además falta en sectores hay otro problema, que es también la capacidad de influencia política que pueden tener sectores emergentes. Exacto. Evidentemente. Tú sabes bien que para montar esta historia en Europa, los presidentes de la industria automovilística alemana, empezando Volkswagen y Mercedes, etcétera, han ido a hablar a Merkel, cuando estaba, 14 veces. Mm. Claro, ¿cuántas veces han ido a ver a Merkel los de la tecnología cuántica? Pues no sé, una. Pues seguramente sí. Claro, y eso es un problema muy serio, ¿eh? Porque es que para una tecnología que vas a madurar al final de esta década, o estás ahora o no vas a estar al final de la década tampoco. Exacto. Sí, absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que para tener una buena independencia en tecnología cuántica, yo creo que en fin, dominar bien lo de la inteligencia artificial y los chips de subnanométricos es esencial, ¿eh? Es esencial. O sea, porque... Claro que sí, pero no los de 22 nanómetros, ¿eh? No, claro que no, claro que Eso, no. te digo, claro que no, sí. Hay que hacer otras cosas. Es evidente, pero también es una capacidad de riesgo que queremos asumir. Mira, una anécdota. Cuando hace 3 años intenté crear una cosa en España, por ejemplo, hacia una tecnología que avecinaba, que es la cirugía robotizada. Vale, vamos a tener quirófanos de cirugía robotizada a final de esta década, pues en España fácilmente 1000. Porque todo va a ser cirugía robotizada en muchas cosas. Y que hay dos planteamientos distintos. Si tú vas a hablar con los médicos normales, dices, sí, yo eso me interesa, no hay ningún problema, pero lo quiero hecho llave en mano. ¿Vale? Sí. Y además lo quiero hecho llave en mano con alguien que me dé todo el resultado y además me evite todo tipo de responsabilidades sobre ello. De tal manera que yo se lo prefiero comprar a un japonés y se acabó y que funcione. Y si no, la culpa es del japonés, no mía. Vale, con ese estoy parodiando un poquito, ¿no? Y resumiendo el discurso. Pero claro, dice, oiga, es que podemos plantearnos otra cosa. Podemos plantearnos que en el 2030, de esos 1000 quirófanos que estamos hablando, un 30, un 40% sea tecnología española. Con lo cual hay que empezar ya, ¿eh? Tenemos que empezar en el 2020, mejor dicho.
para poder hacer algo, para tener no el 100, pero tener el 30 o el 40%. Pero hay que tomar riesgos, hay que asumirlos, hay que poner prototipos en marcha, hay que crear programas de prototipado, hay que llegar a acuerdos, no sé qué, hay que formar a gente, hay que hacer muchas cosas para luego tener eso hacia un mercado mundial. ¿Lo queremos hacer? No, todavía no es muy problemático. No, claro, cuando lo sea vas a comprártelo al japonés de turno que va a ir por ahí, por el hospital. Y yo como cirujano, pues perfecto, pues me compro el chisme, no tengo problema, ya está todo muy probado y ya está. ¿Qué va a ocurrir? Pues claro que es un programa, eso cuesta dinero. Un quirófano robotizado, último modelo, con todo lo que implica y 5 años de mantenimiento y no sé qué, te puede costar 10 millones de euros. Y te ponen muchas cosas. Pues por 1.000 millones estamos hablando de 10.000 millones. ¿Tú quieres crear un mercado español de 4.000 millones sobre eso o no quieres crearlo? ¿Y eso que tiene costes? Claro que tiene costes. A lo mejor comprándoselo al principio no va barato, comprándoselo a otro. Claro. Pero con eso no conseguimos nada. Y esa pregunta no hay que hacerla en España, hay que hacerla en Europa también. Sí. Y ese es el tipo de análisis que yo creo que está faltando, sobre todo en la discusión política de estas cosas, que vuelve a ser un problema también de concienciación. Sí. Vale, pues nada, muchas gracias, Gonzalo. Nada. Fantástico. No, pues a ver, hablando de la población y de los gobiernos, ¿no? Que al final Europa pues es un conjunto de países con unos gobiernos y una serie de poblaciones. Antes ha esbozado José María, que me imagino que iría por ahí. En Francia, pues se ha visto en las últimas elecciones presidenciales, pues cuáles son las prioridades de los franceses, ¿no? Y bueno, pues desde el lío que han tenido los chalecos amarillos que están en contra del proceso de transición ecológica porque entienden que ataca sus privilegios o derechos, etcétera, hasta 1000 cosas, ¿no? Y los gobiernos, pues solo hay que echar una miradita país por país y ver un poquito el nivel que hay en los gobiernos que conforman Europa. Yo a estos gobiernos no les veo haciendo estrategias cuando sus planteamientos son absolutamente cortoplacistas. Es ganar la próxima elección, es cómo conjugamos esto con una fuerza administrativa en la Unión Europea, que es la que tenga que impulsar esto, el sector privado. Bueno, a Francia, más peligroso, siguiendo eso que dices de Francia, es la información de hoy de que el Partido Socialista francés se une a Mélenchon en una estructura en la que ya no está tan claro que vaya a defender los mismos principios y valores. No sé si eso acabará así, pero sería muy triste porque, en definitiva, Europa hay que hacerla con Francia porque no puede funcionar sin ella. Entonces, esto es un elemento que yo creo que hay que tener presente. Bueno, a mí me preocupa de los gobiernos lo que he llamado algunas veces, y no lo he querido decir, la tecnoincompetencia. Pero es que la tecnoincompetencia arrastra muchas cosas. Y es verdad que lo que no hay, y por eso vuelvo otra vez a la frase inicial de Steve Jobs, es que hemos creado una sociedad tecnológica muy compleja en la que nadie sabe nada ni quiere saber. Ese es el elemento fundamental. Desde que los alumnos no eligen carreras de ciencia, para empezar, a la salida del bachillerato, hasta muchas más cosas, ¿no? Es verdad que estamos ante un riesgo sistémico en Europa de una vuelta hacia un nacionalismo, interpretado además como la recuperación de determinadas competencias que uno querría tener para tomar decisiones más a corto plazo todavía. Y evidentemente lo que yo creo que falta en Europa no es solamente tener más organización, sino un sentido de un horizonte temporal a largo plazo. Hemos perdido la capacidad de pensar nuestro futuro. Y yo creo que ese es el elemento fundamental. Si solo somos capaces de reinterpretar el pasado y pensar el presente, no tenemos futuro. Y si no tenemos futuro, todo esto que estoy hablando no tiene sentido. Todo esto se basa en un argumento clave, que es que consigamos que Europa piense que hay que pensar en nuestro futuro y que la tecnología juega un papel en la definición de ese futuro. Bueno, pues un placer haber estado aquí compartiendo estas reflexiones. Muchas gracias.